y Serafín. Ujú. Muy Ya, bien. ya está comenzando a grabar. Entonces comenzamos con la reunión. Le Ajá, paso a mi compañera Aranza Sandoval para que le haga las primeras preguntas. correcto. Ok, doctora, buenos días. En Buenos este días. caso, la primera pregunta que tenemos es, ¿cuál fue el papel específico de las heroínas de Toledo en la historia local de Huancayo y cómo influyeron en los movimientos sociales o políticos de su época? Bueno, vamos a ponernos en contexto, ¿ya? Recuerden que nosotros éramos el virreinato más importante que tenía España como colonia. Era un virreinato extenso en, en Sudamérica, en la parte central, y conectaba capitanías y otros virreinatos. Entonces, las riquezas que teníamos, la posición estratégica, eso conducía a que el virreinato del Perú fuera realmente un centro de poder. La opresión con la que se habían desempeñado los españoles había llegado a un punto crítico. El tema no era, a ver, era la explotación que se estaba dando contra la población indígena, contra la población afrodescendiente, pero también la falta de reconocimiento a los derechos de los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Los criollos son los españoles, o sea, hijos de padre y madre española, que habían nacido en América. Durante muchos siglos, ¿ya? Recuerden que los españoles llegan en 1531, 32, la capital se funda en 1535 y la independencia es en 1821. O sea que durante todos esos años los criollos insistían en ser reconocidos como españoles, porque haber nacido en América era un mero accidente. Entonces ellos insistían y la corona española, a través de muchos reyes, ¿sí? Durante 300 años les decía, no, 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 ustedes no tienen los mismos derechos que un español. Hasta que por fin, después de 300 años, se dan cuenta de cuál era la razón. A ver, si ustedes han nacido en esta tierra, que es la tierra rica, la tierra que tiene los minerales, la tierra que tiene la mejor producción, la que tiene la gente, la que tiene de todo, ¿sí? La más bonita, la más poderosa, si yo a ustedes finalmente les doy el reconocimiento de que esto es suyo, entonces va a venir la independencia. Entonces, 300 años les llevó a esta gente decir, oye, ¿verdad? ¿Yo por qué me muero por ser español si lo mejor es ser dueño de esta tierra? Entonces iniciaron los movimientos de independencia, a los que se unieron todos los nativos, con dinero o sin dinero, porque también acá vamos a romper el vínculo de, los indígenas eran pobres y los españoles eran ricos. Hay gente que vino de España y le fue mal porque el negocio no prosperó, porque los estafaron, porque lo jugaron todo en una partida de cartas, lo perdieron todo. Españoles pobres. Y hay gente rica como Condorcanqui, Tupac Amaru II, que tenía comercio, tenía tierras, era un curaca, entonces tenía mucho dinero. El caso de las heroínas Toledo, que es la razón de ser de la reunión, también tenían una posición decorosa, también tenían dinero, porque eran hacendadas, porque tenían producción, porque tenían comercio. Entonces, pero con la condición de indígenas o de mestizas, eso las diferenciaba socialmente de la élite española. Entonces, este odio acumulado, esta explotación, este malestar de generación en generación durante todos estos siglos de gobierno español, hacen que la gente tome conciencia de que esta es la oportunidad de lograr la independencia. Entonces, desde donde estén, van a buscar el apoyo, van a buscar el éxito de estas iniciativas.
Recuerden que las heroínas Toledo se van digamos, van a destacar durante la llegada de José de San Martín. José de San Martín venía victorioso de la independencia de lo que hoy día conocemos como Argentina y Chile. Entonces, llegan acá y lo que hay que hacer es la labor más difícil, convencer a la gente. Porque es verdad, pueden ser muy patriotas, pero el humano tiene miedo porque la represalia del ejército realista, entiéndase español, es terrible. Te matan, te torturan, te despellejan, te fusilan, queman todo. Entonces a mí me convence y digo, sí, sí, la patria, da, da, da. Oye, pero no voy a permitir que maten a mis hijos, me da miedo, voy a perder lo que tengo. Si pertenezco a un ejército, al patriota, me van a matar. Y si pertenezco al realista, voy a ser considerada traidora. Y por otro lado, con esta dualidad de gobierno, también aparecen los vándalos, los delincuentes, ¿no? Oye, nadie te protege, nadie te defiende, entro y saqueo todo lo que tienes. Entonces, es un contexto bastante turbulento y las mujeres, no solamente las heroínas Toledo, que es son tres mujeres, madre y dos hijas, ¿no? Cleofé Ramos es la mamá y las hijas son María y la otra hermana se llama Higinia, el nombre es tan raro. Ellas, ellas organizan a la población de Concepción. ¿Para qué? Para bloquear, para impedir que el ejército realista llegue, pase a Concepción. Entonces, es a través de exponerse, haciendo arengas, convenciendo a la gente que es la oportunidad de tu vida, de que te vas a arrepentir si no participas y no impides que este gobierno español, explotador, abusivo, eh, llegue en buenas condiciones a enfrentarse. Hay que ayudar al ejército patriota para para que no ganen, ¿no? Entonces, son años inclusive que producen el deterioro de la imagen de José de San Martín y que propician la llegada del Ejército Libertador del Norte con el éxito del general Bolívar. Pero, como les digo, es lo más difícil, convencer a la gente y mantener esta convicción de patriotismo y de arriesgar todo. ¿Por qué llegamos a este punto de quiebre? Porque ya no tengo nada que perder, porque no puedo seguir viviendo así. Y cuando un gobierno explota, pone contra las cuerdas a la gente, cuando ya es mucha la amenaza, donde yo veo cómo mis pueblos vecinos están siendo maltratados, o lucho, ¿sí? O me uno a la causa y voy a apoyar desde donde yo pueda. Las heroínas Toledo no son las únicas mujeres, así que vamos a ver más adelante cómo se desarrolla esto, ¿sí? Está bien interesante el saber el contexto más a fondo sobre estas tres mujeres. Y como segunda pregunta es, ¿qué fuentes históricas se han utilizado para reconstruir la vida de ellas, ¿no? Y también sus acciones dentro de este patriotismo, se podría llamar, porque es un rol patriótico de ellas haber luchado en esta guerra que ha llevado mucho tiempo. Es verdad. Miren, para cualquier acontecimiento histórico, ¿sí? Lo que importa mucho son los testimonios de la época. Recuerden ustedes que los militares siempre hacen una bitácora, siempre llevan un diario, ¿no? De día a día, todas las acciones que se tomaron, las estrategias, lo que funcionó, lo que no funcionó. Entonces, en el caso de de las heroínas Toledo, a ver, creo que no he contestado eso en la primera parte. eh, Estaba el ejército dirigido por Valdés, que tenía que unirse al ejército de Ricafort. ¿En dónde? En la Sierra Central. A la Sierra Central, por parte del gobierno patriota, había acudido el general Ábel de Arenales, cuya misión era precisamente convencer a la gente y formar lo que se llaman las montoneras.
¿Qué son las montoneras? Son los guerrilleros, o sea, la gente de formación militar, ¿no? Ha estudiado, ¿no? Acá había que aprovechar a los campesinos que tenían algún tipo de armamento, ¿no? Porque hacían cacería, porque tenían que luchar contra el abigeato, etcétera. Entonces, yo aprovecho ese conocimiento que tienes y ahora lo vamos a utilizar para formarte en un ejército express, ¿no? Esos son los montoneros. Entonces, cuando ellas saben, ellas se enteran de que los ejércitos se van a reunir y de verdad que el ejército patriota era menor, ¿no? En número que el ejército realista, los españoles, allí ellas que imaginan, sin saber, o sea, un poco por intuición, dicen, hay que impedir. ¿Y cómo vamos a impedir esto? Vamos a cortar, ¿sí? Todas las cuerdas del puente. El puente de las Balsas es un puente sobre el río Mantaro. Entonces, cuando está llegando el ejército realista, ellas, bueno, han motivado a toda la población, salen por todas las calles de Mito, de Jauja, o sea, de Concepción, dicen, salgan, ese es el momento, sean valientes, enfrente. Y la gente sale con piedras, con palos, con lanzas, con lo que tiene para lanzárselo sobre la gente del ejército realista y cuando ya están en la mitad del puente, cortan las amarras y la gente empieza a caer al río y ahí empiezan a ahogarse. Por supuesto, Valdés, que es el general de los españoles, se queda del otro lado y furioso regresa. Bueno, la gente de la que acompaña a las heroínas Toledo desaparece, se van a refugiar a la selva y el ejército patriota a los que están, a los que encuentra, los despellejan, los fusilan. Es horrible y queman absolutamente todo. Cuando el general Álvarez de Arenales llega a Concepción, es un pueblo quemado, es un pueblo fantasma, es horrible. Todo eso, como fuente histórica, queda registrado. Entonces, eso sirve para ir atando cabos. Los historiadores se encargan precisamente de eso, de unir, de confrontar las versiones e ir recreando la historia, ¿ya? Otra fuente de información son los vestigios, ¿no? Aquí se desarrolló esta batalla, queda un poco lo que llamamos leyendas orales, ¿no? Que pasan de generación en generación. Aquí hay que tener un poco cuidado porque resulta como el teléfono malogrado, ¿no? Que el mensaje inicial no tiene nada que ver con el mensaje final. Pero si varias fuentes se repiten, entonces uno va formando, ¿no? Una historia. Y en base a eso, vamos a tener investigaciones, vamos a tener documentales, vamos a tener libros, investigaciones. Entonces, se van uniendo, ¿no? Entonces, a veces decimos, oye, tenemos esta versión, tenemos la otra, ¿a quién le creemos, no? Entonces, hay que confrontar la fuente. Ya saben ustedes que, por ejemplo, como comunicadoras, la misma noticia se desarrolla dependiendo de la tendencia que tenga el periódico. Entonces, la misma noticia tendrá un sentido en el comercio, en el trome, en el popular, ¿no? Dependiendo de la posición política, periodística que tenga el periódico. Entonces, aquí también nosotros tenemos historiadores de todo tipo, ¿no? Habrá historiadores muy críticos que estén de acuerdo y van a sacar, bueno, las cosas negativas, y habrá otros que sean más tendenciosos. Entonces, hay que cuidar las fuentes, ¿ya? Hay que ver qué respalda a ese historiador como investigador para saber si es una buena fuente o la descartamos. Ok, profesora, buenos días. De acuerdo a lo que nos está mencionando también como pregunta 3, ¿cómo se ha representado y valorado a las heroínas de Toledo en la memoria colectiva, no solo en Junín, sino a nivel nacional y en la cultura popular de Huancayo a lo largo del tiempo? Miren,
eh, de manera inmediata, ¿sí? José de San Martín, en general, José de San Martín, eh, era un hombre tan de avanzada, era un hombre tan respetuoso, ¿sí? Que miren que la época puede ser sumamente machista, ¿ya? Sin embargo, durante el protectorado, acá sí se llama el gobierno de José de San Martín, en general José de San Martín, eh, él hace una ceremonia significativa para reconocer a 33 mujeres que durante digamos, este pequeño periodo, ¿no? Este breve periodo que a él le había tocado estar en el Perú, que habían arriesgado la vida. Si son descubiertas, las van a matar. ¿Ya? Y muchas de ellas van a tener un rol, digamos, de espionaje, ¿no? De poner sus casas, ¿no? Porque hay gente también muy rica, de convertir su casa en un hospital para atender al ejército patriota, o dar dinero, formar las colectas. Acuérdense, por ejemplo, esto de, oye, ¿qué hacemos para vender, ¿no? Para conseguir dinero. Y crearon pues la causa, ¿no? ¿Qué cosa es lo más barato? ¿Qué cosa tenemos? Papa. Ok, ponle ají. No hay una papa rellena, perdón, una causa de pollo, de atún, no, 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 eran las bolitas de papa nada más con ají, sal y a venderlas y se vendían por la causa de la independencia. Y así quedó el nombre del plato, ¿ya? Entonces daban sus joyas, donaban todo. Y lo más importante era arriesgarse. Dentro de estas mujeres está María Parado de Bellido. Nadie recuerda a Bellido. Todo el mundo recuerda a María Parado de Bellido, ¿no? Y el esposo y el hijo eran tan héroes como ella, pero ella, sin saber leer ni saber escribir, le dictaba las cartas a un cura para que el marido y el hijo y la gente que los acompañaba supiera por dónde estaba el ejército realista y pudieran evadirlo. A ella la capturan, la torturan y la fusilan. Entonces, pero no cede. Entonces, dentro de ese grupo de las 33 mujeres están las heroínas Toledo, a las que San Martín les va a dar el grado, es un reconocimiento como vencedoras y les va a dar el grado de capitán, ¿ya? A las heroínas, a la mamá y a las dos hijas. Por otro lado, Odría, el presidente Odría, en la década del 50, además, Manuel Odría había nacido en Tarma, o sea que muy identificado con la región y tenía presente la obra de las heroínas Toledo, y crea el distrito de las heroínas Toledo en homenaje a ellas. También es otro reconocido, ni siquiera una calle, ¿ah? Un distrito, ¿bien? Luego, cuando cumplimos los 200 años de la independencia, la Comisión Bicentenario también rindió un homenaje a los Sabinas Toledo, haciendo charlas, ¿no? Debates, conversatorios sobre la labor de estas mujeres. El Congreso tiene dentro de su página web un capítulo, ¿no? Un enlace sobre las mujeres heroicas e incluye a las heroínas Toledo. Eh, y el Banco Central de Reserva también, dentro de su colección de monedas conmemorativas, también ha emitido, ¿no? Una moneda con la imagen de las heroínas Toledo. Ok, Stephanie, quiero que doctora. sí. Entonces, justamente la siguiente pregunta sería, ¿qué factores sociales y culturales permitieron o impulsaron la participación activa de estas mujeres en eventos considerados heroicos? Justamente usted resaltaba mucho la clase social. Sí. Efectivamente. Recuerden, hace un ratito les decía, ¿no? Cuando tú llevas a la gente a, a que ya no tienes mayor esperanza, ¿ya? Ya has agotado todo.
y lo que te queda es pelear, aunque estés en desventaja, porque ya no se puede resistir más, ¿correcto? Entonces, ese era el contexto. Nosotros vivimos en democracia, entonces sentimos que con toda la corrupción que tenemos y todos los problemas que tiene el país, todavía te puedes expresar, tú puedes tener una opinión, ¿no? Lo que sí te frena es, y lo saben ustedes como comunicadoras, hay que defender la libertad de expresión, pero también hay que evitar la difamación. En esa época no existía esa posibilidad. Tú hablabas mal del gobierno, inmediatamente te ejecutaban. Tú no podías criticar absolutamente nada. Entonces, eh, al margen de que tus libertades civiles no existen, ¿sí? Viene el abuso. Eh, si tú trabajabas como jornalero en una hacienda o en una encomienda, la diferencia entre hacienda y encomienda es igual una casa de campo con tierras de cultivo y ganadería, pero la encomienda fueron muy pocas. Las encomiendas fueron el premio que se les dio a los conquistadores, ¿no? A los primeros españoles que llegaron, ¿no? Y era, te encomiendo esta tierra con los indígenas que viven allí, para que te encargues de su educación, de su evangelización y de que tengan lo que deben tener. Eso a kilómetros de distancia, porque el rey en España era un rey, dicen que muy benevolente y que le preocupaba a la población indígena. A kilómetros de distancia. Por supuesto que acá decía, sí, su majestad, no hay ningún problema. Pero aquí el encomendero y el hacendado es el que va llegando después, ya no tiene premio, pero adquiere una hacienda. Entonces, esa era la diferencia, ¿ya? Esta yo la compré y a ti te la regalaron en premio. Han pasado los siglos, ahora son los herederos, ¿no? de estos hacendados, de estos españoles, pero explotaban a la gente, las maltrataban, las endeudaban, porque el indígena, a diferencia del esclavo, era libre. Pero como habían generado deuda, porque aparte hay una tienda dentro de la hacienda y yo le vendo absolutamente todo lo que necesitan y mientras no me pagues no te puedes ir. Y si te mueres, la deuda se hereda. Entonces hay una suma de violaciones a los derechos, pero hay un intendente, hay una autoridad, te puedes quejar. Claro, yo me quejo y el intendente, la autoridad, es tan español como el dueño de la hacienda. Si tiene que, en primera, en segunda, en tercera instancia, tiene que emitir un juicio, una sentencia, ¿a quién le va a dar la razón? ¿Al español o al indígena? Se la va a dar al español. Y el español encima va a tomar represalias con el indígena por haberse atrevido a hacerle un juicio. Un juicio que ni siquiera el indígena puede pagar. Entonces, ¿ya para qué me quejo? ¿Ya para qué voy a hablar? Estoy hundido en mi depresión, ¿no? No solamente es mi caso, es el caso de mucha gente, pero cuando llegue el Ejército Libertador, es como una inyección de adrenalina. Es como, oye, este es el momento que hemos estado esperando. Vamos a luchar por la independencia, vamos a intentarlo. Este es nuestro momento. Ese es el contexto. No se puede más con la opresión, no se puede más con la explotación, pero tanto por el Ejército Libertador, el Ejército Patriota, como por el ejército español, hay unos cambios increíbles. ¿Ah? Hoy día nosotros lo vemos en los políticos, ¿no? Oye, ¿cómo estás en un partido hoy día? Ok, también dentro del ejército hay cambios y algunos cambios son muy sospechosos, ¿no? Algunos entran como espías, contraespías, doble espías. Es a quién le revelo mis secretos militares para que no vayan después, ¿no? Al ejército enemigo a soltar toda la información. Entonces, es bastante conflictiva la situación de este momento, pero es como
aparece una esperanza y me voy a arriesgar, ¿no? Me voy a arriesgar. Es una solución desesperada. Creo que en ese momento para todos era desesperada, ya que estaban viviendo por 300 años con mucha opresión, sobre todo con unos castigos inmesurables. Ujú. Entonces creo que ya llegó el momento de, ya, como ser Sí, humano uno ya se harta. Entonces, así es, sí. para hacer todo este cierre de manera reflexiva, es más que todo reflexionar dentro de nosotras como mujeres el rol de estas heroínas, sobre todo de Toledo y las demás, pero en ellas, ¿qué nos dejan desde su posición, desde su rol en la independencia como mujeres en nuestro país? Mira, son un gran ejemplo, ¿ya? Eh, Son mujeres empoderadas, mujeres que toman decisiones, mujeres que se arriesgan, mujeres que, no sé, con cuánta adrenalina, ¿no? Se enfrentan y además, oye, en condiciones, hoy día tenemos, ¿no? Oye, en un WhatsApp le comunicas a todo el mundo en tiempo real y ya, el mensaje llegó. Acá había que reunirse clandestinamente, salir cuando, oye, ni siquiera tenían luz eléctrica, o sea, era bastante complicado. Además, sabiendo que si te atrapan, lo primero que vas a ver es la ejecución de tus hijos. ¿Ah? Cuando, cuando atrapan a Condorcanqui, a Túpac Amaru II, este, Micaela Bastidas ve cómo ejecutan a su hijo, ¿sabes? Es bastante doloroso. Pero, eh, y acá no importa la situación socioeconómica de la mujer. Les acabo de decir que las heroínas Toledo tenían dinero, ¿no? Pero es el caso por ejemplo, Manuelita Sáenz, ¿no? De Rosa Campuzano, gente que era bastante acomodada y que puede, desde su posición ventajosa, ¿no? Ir capturando información en esas reuniones, ¿no? Con las que compartían con la gente de la corte, ¿no? Pero también tenemos la posición de esclavas, ¿no? El caso de Narcisa Arias, que es una esclava que también, ¿no? Va a, perdón, Dolores Vázquez es la esclava y ella va desde donde está, ¿no? También a ofrecer apoyo, ayuda, y eso es lo que nos dejan, ¿ya? El buen ejemplo de que estás convencida de que tu causa es justa, ¿no? No estás yendo ni de terrorista, no estás yendo de vándala, ni de ladrona, ni de narcotráfico, sino, oye, estás buscando la justicia quieres. Además, son sumamente respetuosos en medio de todo porque el ejército patriota primero solicita la independencia del Perú. Cuando San Martín declara la independencia, es enseñarle un documento al rey, que le llegue este documento, para que el rey tome conocimiento de si quiere, nos puede dar la independencia. Esa es la diferencia entre emancipación e independencia. Con la emancipación, si el rey hubiera dicho, ah, sí, bueno, señores, ya hemos llegado a un punto de quiebre, ya vamos a retirarnos, ¿no? Jamás iba a suceder porque es una colonia tan importante, tan rica, que no solamente la defendieron, hubo guerra por no soltar la colonia, sino que años después, habiendo perdido ya la colonia, buscan la manera de recuperarla. Y con esto, si recuperaban Perú, recuperaban el resto porque Perú se encuentra estratégicamente en el centro. Entonces podían irradiar y recuperar las demás colonias. Eso no sucedió, felizmente, pero sí era el pedido, ¿no? Que no corra más sangre, ¿no? Ya, con la que ha muerto de los dos lados es suficiente, pero España se negó. Entonces, ¿nos vamos a la guerra? Nos vamos a la guerra, ¿no? Esta la ganamos porque queremos ser libres. Y libres
al vacío, porque no había experiencia de gobierno. Sabíamos que ninguno de los, o sea, pueden ser los generales más brillantes, los mejores estrategas militares, pero experiencia de gobierno no tenían. Entonces, era jugárnosla por una república que después, bueno, nos fue mal porque hubo todos los generales que habían peleado por la independencia se creían con el derecho de ser gobernantes. Entonces tenemos una sucesión de gobiernos que intentan, ¿no? Algunos bien, algunos mal, pero eh, era el precio, ¿no? Somos libres, ¿no? Ahora tenemos que aprender. Han pasado 200 y pico de años, todavía no aprendemos, ¿no? Pero somos libres. Exacto, doctora, Eh, somos libres y pues al seguir haciéndolo, ¿no? Porque aún falta cumplir con algunos derechos humanos que pues se violan y seguir haciéndolo como rol de ser humano, ¿no? Que Así debemos es. tener esa capacidad, esa conciencia de que esto nos deja como una enseñanza de que no ha sido nada fácil y que lleva tiempo y que no se va a cambiar esto, un derecho humano, de la noche a la mañana, sino que lleva Sí. su tiempo, en conjunto sobre todo, porque no es de uno, el rol es de todos. Y pues a seguir luchando como peruanos, que ese es el Y lema que todos usamos, muy ¿no? orgullosas de nuestras Sí. mujeres, ¿no? Que, Ujú. oye, no era el sexo débil, eran fuertes, empoderadas, decididas y con, a ver, no abandonaban a sus hijos, ni su casa, ni sus labores, ni nada, seguían y seguían, y con todo en contra, ¿no? Sin ningún tipo de comodidad, pero con esa ilusión, ese afán de sentirse, desde donde les tocó estar, de lograr el objetivo que tenían, ¿no? Entonces, la gente, ¿por qué sigue a las heroínas Toledo? ¿Por qué? Oye, ¿estás loca? ¿Qué vamos a hacer con el puente? No, no, era tan fuerte la convicción que tenían que logran hacer perdón un ratito. A ver, logran convencer a la gente. ¿Y tú por qué convences a la gente? Porque la gente cree en ti, porque tienes un liderazgo. Hay gente a la que no, viene un loco por la calle y te dice, ah, y tú lo ignoras y sigues para adelante. Pero tu prestigio hace que la gente te siga, ¿sí? Si tú te arriesgas, si tú vas al frente, va a haber un grupo que te va a seguir, ¿ya? Entonces, es eso, ¿ya? Es eso. El liderazgo, el poder de convencimiento, la fluidez del discurso y arriesgarte tanto como la gente que te va a seguir. Muchas gracias, doctora, por sus enseñanzas. Ha sido muy retroalimentadora esta entrevista. No sabemos ahora de dónde agarrar, porque todo es importante, todo ha sido importante porque no hemos enterado de cosas que tampoco no hemos visto en nuestras fuentes, ¿no? Y es esto, para este es el objetivo de la entrevista, de retroalimentarnos más para nosotros poder entregar un buen artículo, ¿no? Que eso es lo que se requiere. Muchas ¿Eh? gracias por su No, chicas, tiempo. y si tienen Muchas que gracias. completar algo que se pierde, ¿no? Ujú. Nada, las espero con todo gusto aquí en la oficina y vamos terminando esta linda charla. Me encanta que estén motivadas por la historia de nuestro país.